Hola a todas y a todos, mi nombre es Max Ropert y junto a Antonio Rodríguez somos los facilitadores del proyecto Creando Comunidad. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una reflexión sobre el estado de ánimo en el que estamos viviendo, enfrentando este tiempo de cuarentena y compartir con ustedes algunas perspectivas para enfrentarlo. En particular, Antonio, quisiera partir por preguntarte, somos invadidos a diario por una gran cantidad de información, gran cantidad de noticias, y eso genera mucha compulsión, tenemos unas cadenas de pensamientos que a veces no nos dejan descansar, y entramos en pensamientos catastróficos. ¿Tenemos alguna herramienta, alguna manera de salir de esta situación? Sí, bueno, saludarlos a todos. Estamos en este contexto, ¿cierto?, de crisis, y estamos en las cápsulas, digamos, de ayuda en esta crisis. Y lo que dices tú, esto de que recibimos tanta información por los diferentes medios, es súper importante acotar eso. Es súper importante que nosotros no estemos todo el día viendo noticias, ¿cierto? Todo el día absorbiendo esto, porque obviamente eso nos va a estresar más. Entonces hay algunas técnicas que nos ayudan cuando se nos disparan estas cadenas de pensamientos catastróficos, ¿m? O pensamientos obsesivos, o pensamientos indeseados. Y justamente una de esas técnicas tiene que ver con posponer el pensamiento, que se le llama, que es tal vez dejar una hora en el día como, o un momento donde yo me preocupe de algo, ¿me entiendes? Donde yo le dé espacio a esa preocupación, donde yo le dé espacio a esos pensamientos, pero circunscribirlo y acotarlo dentro de un momento. ¿Ah? Porque esta técnica se recomienda como una especie como de catarsis, porque todas las emociones es necesario expresarlas de alguna manera, ¿cierto? Hay algunos teóricos que recomiendan suprimir el pensamiento, pero ese pensamiento suprimido luego vuelve. Entonces tenemos que darle un espacio. Entonces, si estamos preocupados, si estamos tensos por algo, pensemos en eso, ¿cierto? Y luego empecemos a tratar de dar alguna respuesta. Y ahí es donde vienen las otras técnicas. Entonces, resumiendo lo que tú dices, lo que necesitamos es darle espacio a ese lugar de pensamiento, pero estar conscientes para que no estén presentes durante todo el día. Digamos, en vez de que estén todo el tiempo detrás nuestro, le damos un momento acotado y lo abordamos. ¿De qué manera podemos abordar eso concretamente? Eh, hay varias técnicas o varias cosas que podríamos hacer. Yo creo que depende de lo que nos acomode a nosotros. Pero en el momento, digamos, una de las cosas que uno puede hacer es, por ejemplo, pensar en que yo puedo dominar mis pensamientos, ¿no? O sea, tener esa idea clara. No es que mis pensamientos me manden a mí, sino que yo tengo la capacidad de dominar los pensamientos. Y para eso, por ejemplo, si estos pensamientos son muy invasivos y me atacan así con mucha fuerza, yo puedo usar una palabra o una frase para detenerlos, que es como una frase, como una orden mental. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, la palabra para, detente, basta, y la digo internamente o en voz alta, depende de como yo quiera, pero la digo y en ese momento yo doy una orden mental de que ese pensamiento pare, ¿ya? Si eso me funciona, o puedo seguir, por ejemplo, llevando mi atención a otra cosa. Es como distraer el pensamiento, se le llama, eh, llevando mi pensamiento voluntariamente hacia otra cosa. Puede ser hacia una tarea que yo me proponga hacer, hacia un objeto o hacia una actividad que yo en ese momento pueda realizar con facilidad. Sacar ese pensamiento y llevarlo en otra dirección, enfocándome en algo. Súper, Antonio. ¿Y qué pasa cuando no hemos entrado en este estado de pensamientos catastróficos o salimos de este estado y queremos mantenernos equilibrados, ¿no es cierto? Porque ese es el desafío, no llegar a esos estados que son un poco más críticos, más exigentes, más desgastantes,
y poder estar equilibrados en nuestra vida cotidiana, en este contexto, en nuestras casas. ¿De qué manera podemos mantener el equilibrio? ¿De qué manera Ajá. podemos estar tranquilos a lo largo del día? Es súper importante entender que cuando un pensamiento es invasivo y catastrófico, nosotros vemos la realidad a través de una rendija, de un espacio muy pequeño. ¿Ah? Eh, Pareciera que toda la realidad se enfoca en la catástrofe, en lo negativo, en lo preocupante. Entonces, tenemos que ser capaces de ampliar esa mirada y tener una percepción completa de todo lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Cómo sería una percepción completa y más justa de lo que yo estoy, de lo que me está llegando, de la realidad que estoy viviendo? Es que sí, efectivamente, en este momento, ¿cierto? Acepto que hay una situación difícil, pero no es lo único que está ocurriendo en mi vida. También hay una serie de otras cosas que tengo bajo control y que sí están funcionando y que, digamos, hay cosas positivas, más cosas positivas en este momento en mi vida que solo es esta situación, ¿me entiendes? Entonces, a eso se refiere la percepción completa. Pero para eso tengo que aceptar que hay una situación de crisis y está ahí, yo la veo, pero no es lo único que ocurre. Lo que pasa es que, insisto, el pensamiento nos juega una mala pasada porque cuando hay algo muy negativo, preocupante, pareciera que eso toma como que toma todo el escenario, inunda nuestra visión. Pero siendo justo, hay muchas otras cosas que, que nos falta percibir y entonces activar esa percepción completa por un lado, luego ir percibiendo cuáles son las emociones que me trae esta situación. ¿Ah? Las emociones, por ejemplo, el miedo, la ansiedad, ¿cierto? La preocupación a lo mejor por mí mismo, por mis seres queridos, irlo viendo, irlo observando y viendo que esas emociones son normales hasta cierto minuto, siempre y cuando no inunden todo mi espacio mental y todo mi espacio emocional. Eh, si yo puedo observarlas, puedo manejarlas. Si yo puedo reconocerlas, puedo irlas manejando. Como decía al principio, dándoles espacio. Cuando he logrado esto, cuando he logrado identificar estas emociones, entonces yo puedo entrar en algo que ya es un poco más elevado, que se llama la conciencia plena, y que tiene que ver con propuestas del mindfulness, ¿cierto? Que es mirar mis pensamientos sin luchar contra ellos, sino que mirarlos con compasión. Lograr mirar mis pensamientos como aceptándolos por un lado, ¿cierto? Pero ya compasivamente, no luchando contra ellos, y sintiéndome en el aquí y en el ahora, que esto me ocurre y esto me sucede en el aquí y el ahora, y yo no lucho contra eso. Entonces, eso me baja mucho el nivel de ansiedad, porque generalmente nosotros tendemos automáticamente que algo negativo tenemos que luchar contra eso. Y al luchar contra eso, en vez de bajar la ansiedad, aumentamos más la ansiedad. Entonces, esta técnica de la conciencia plena es efectivamente, yo estoy ansioso, tengo miedo y lo acepto, y veo cuáles son esos pensamientos, y los veo pasar, no lucho contra ellos. ¿Ah? Eh, Eso me da pie como para entrar mucho más fácilmente por ejemplo, enfocarme en las cosas positivas, proponer una tarea diaria que hacer, enfocarme en otras personas. Y en ese punto de las acciones del día, de proponer una acción para el día, ¿cuáles son las recomendaciones que darías tú para que la gente entienda en ese juego entre la preocupación por sí mismo y la preocupación por los demás? ¿Cómo hacemos para que las acciones que realizamos en el día estén equilibradas en ambas dimensiones? Mira, los pensamientos tienen una trampa que es cuando uno se concentra en ellos, parece que se amplifican. ¿Ah? Y generalmente esos pensamientos de temor, de angustia, tienen que ver con una retroalimentación, es cuando nos miramos a nosotros mismos. Es como esta expresión de yo me estoy mirando el ombligo permanentemente, significa que yo solamente doy cabida a lo que yo siento.
Cuando yo siento eso, amplifico lo que me pasa, lo que estoy experimentando. Entonces, una recomendación es que yo tenga un propósito, 2 o 3 en el día, por ejemplo, donde yo planifico acciones concretas, reales y posibles, como hemos dicho otras veces, cosas que yo pueda hacer dentro de la condición en la que estoy, pero que al menos una de esos propósitos diarios tenga que ver con otro. Que yo pueda, por ejemplo, llamar por teléfono a alguien que yo sé que está más nervioso que yo o más preocupado y yo pueda hablarlo, ¿ah? Contenerlo. Ese propósito vale más que todos los otros, o sea, es una herramienta muy importante porque te saca de ese ensimismamiento de tus propias preocupaciones y de tu propio estrés. O sea, te vuelca hacia otro, te da sentido y es muy terapéutico. O sea, además que estás haciendo una buena acción, digamos, una acción unitiva, además te sirve a ti, te devuelve esa acción. Entonces, sería interesante también, importante, no solamente volcar las acciones que a uno le traen equilibrio y beneficio, sino que también ver lo que está pasando en el entorno y conectarse con otras personas. Es sumamente importante conectarse con otras personas y también es muy importante hablar lo que me pasa, poder verbalizar lo que me pasa. Si no puedo verbalizarlo con otras personas, siempre lo voy a poder escribir por último. ¿Ah? Si yo puedo conversar contigo, por ejemplo, yo te digo, mira, yo estoy asustado, tengo temor a esto, me preocupa esto, estoy cansado de esta situación. Yo cuando empiezo a hablar esto, a verbalizarlo, entonces ya no queda en mí. Es como que lo sacara. Hay una sensación de que ya está fuera, pero no solo fuera, sino que también tengo la posibilidad de verlo y de dar una respuesta y alguna eventual solución a eso. En el fondo es como socializar mi estrés, mi preocupación, mi ansiedad. Yo la puedo socializar. Cambia mucho cuando yo puedo hablar con el otro y contarle lo que me está ocurriendo. Ya siento como que lo estoy compartiendo con el otro. Incluso el otro podría llegar a darme su punto de vista, que me puede ayudar, o si no, no importa, pero yo ya lo saqué. ¿Mm? Eso es muy, muy, muy útil. Buenísimo, Antonio. Entonces, quizás con esa idea podemos ir cerrando esta cápsula, invitar a la gente que pueda compartir lo que está sintiendo, lo que está viviendo en este momento en su casa o también con amigos a través de los medios de comunicación, con familiares. Es importante compartir lo que estamos sintiendo, de esa manera nos aliviamos y generamos más espacio interior para otras tareas y otros momentos en el hogar. Les agradecemos por acompañarnos hoy día y nos encontramos próximamente en una nueva cápsula. Adiós.